Buenas compañeros, bienvenidos. Estamos llegando al fin de esta corrección bajista que estamos viendo para el precio de Bitcoin el día de hoy. Era exactamente lo que habíamos estado hablando en el último video que realicé el día lunes, justo con la apertura del mercado asiático, en donde hablábamos que esta construcción de mínimos decrecientes y máximos decrecientes no tenía para nada buena pinta y que al ser una semana de publicación de eventos macro, independientemente de la publicación de resultados de grandes compañías, la probabilidad más alta era simplemente venir a buscar la liquidez que se encontraba y se sigue encontrando aún en la zona de soportes alrededor de los $58,800. Hay que entender primero que todo cuál es el motivo por el cual se ha desencadenado hoy a estas horas esta caída, y son eventos macro que han sido publicados el día de hoy. Ya vamos a revisarlos, pero quiero que de todas maneras nos enfoquemos en lo importante. El escenario base que habíamos estado comentando sigue siendo totalmente vigente, y era la pérdida de esta zona de soporte para luego darse la vuelta y retestear y tal vez romper esta zona de resistencia. De lo que es este triángulo de consolidación en donde se ha estado atrapando el precio durante la última semana, sin que signifique que esta ruptura de esta directriz bajista nos vaya a llevar a ninguna parte, porque nos encontramos desde el 15 de marzo dentro de este canal de consolidación, el cual desde mi punto de vista va a ser exactamente los niveles de precio en donde Bitcoin se va a estar manteniendo durante las próximas semanas. Ese escenario base, independientemente de los datos que se están publicando en este momento y de la acción del precio, no ha cambiado para nada. Es más, se está cumpliendo a cabalidad en la medida en la que van pasando las velas. Los motivos macro por los cuales estamos cayendo son los siguientes. El día de hoy está especulando con la idea y se está poniendo en boca de la mayoría de los inversores y creadores de contenido la palabra estanflación. Es decir, uno de los estados más terribles en los que puede caer la economía de cualquier país y que significa una inflación alta y subiendo junto con una alta en lo que es el Producto Interno Bruto o la producción o el empleo o los tres al mismo tiempo. Fíjense, tuvimos la publicación de los índices de costos laborales en aumento. Permanecen altos los salarios laborales, lo cual es parte de lo que es la formación de la inflación subyacente, la más pegajosa y difícil de deshacer. Es decir, los salarios siempre suben, nunca bajan. Del mismo modo como la vivienda, otro activo, pero ya no dentro del renglón de la inflación subyacente, sino la inflación general, que ha dado un gran salto al alza a nivel mensual, donde se esperaba un 0,1%, viniendo desde el menos 0,1 y ha saltado a un 1,2% en la apreciación mensual. Del mismo modo, las estimaciones sobre lo que iba a ser los precios de la vivienda desestacionalizados también dieron una sorpresiva aumento de un 0,6% mensual. Esos son los datos de inflación que están alarmando a los operadores, pero es que muy de la mano con eso, si se dan cuenta, fue previo a la apertura de Wall Street. Ya con la apertura de Wall Street tuvimos la publicación de los PMI de Chicago y la confianza del consumidor. Esta caída desde el anterior del 100,3 hasta el 97, es decir, esos 6,1 puntos de movimiento en la confianza del consumidor, es la mayor caída vista desde la caída de Lehman Brothers. Es decir, la confianza del consumidor se ha deprimido mensualmente a una velocidad mucho más acelerada de lo que ocurrió incluso durante el COVID. Y los PMI de Chicago también han dado una fuerte sorpresa y negativa. Por debajo de 50 se habla de que los PMI se encuentran en desaceleración. Nos encontrábamos en el 41 y se esperaba era un reflejo al alza hasta el 44,9, pero es que cuando se pierde el nivel 40 ya no se habla de desaceleración, se habla de depresión económica, por lo que muy probablemente estemos hablando de destrucción de empleo y de disminución en la producción, tal cual la definición, como les digo, de esta inflación subiendo y datos macroeconómicos que muestran desaceleración en el Producto Interno Bruto y empleo en los Estados Unidos. Es por eso que esta caída hasta la zona de soportes no es tan grave como podría haber sido. Grave sería que estuviéramos perdiendo los soportes y aún no se ha dado ese escenario. Sin embargo, muy probablemente mañana con la apertura de Wall Street y previo al discurso de Jerome Powell o durante su discurso, muy probablemente ya entonces estemos en esta zona alrededor de los $58,500, $59,000. Y la razón que yo especularía por la que deberíamos tener una recuperación luego de eso es porque el escenario estanflacionista, aunque nunca antes la ha tenido que enfrentar Bitcoin, no encontraría un motivo por el cual eso sea bajista. ¿Por qué? Porque la inflación aumentando
revaloriza los activos escasos porque la inflación es un fenómeno siempre y en todo momento monetario. Y la pérdida de valor del dinero hace que los activos duros como el oro y el Bitcoin deberían volar por los aires. Claro está, no en el corto plazo porque Bitcoin es considerado un activo de riesgo, pero sí en el mediano plazo. Y una desaceleración, llamémosla caída en la producción, precisamente reflejado en los datos de la confianza en el consumidor pulverizándose, nos puede llevar a pensar, es siempre muy alcista para el oro, ya que absolutamente nadie quiere ponerse a hacer stock picking o indexarse, sino prefieren refugiarse en activos defensivos. Repito, al ser Bitcoin considerado un activo de riesgo en un valor refugio, pudiera haberse golpeado momentáneamente, pero es justo aquí en el nivel de los 58,000, 59,000 en donde realmente se la está jugando el precio, tanto por análisis técnico como conclusión evidente de que por más que esté dentro del renglón de activos de riesgo, realmente es un activo escaso que hace competencia directa frente al dólar. En fin, lo importante son las decisiones que se puedan tomar a partir de este punto. Y es en la zona de soportes en donde se compra, es decir, en los puntos en donde nos encontramos actualmente, y es en las zonas de resistencia donde se debería estar pensando en vender. Y no al revés. Cuando mucho en la ruptura de las resistencias también vale la pena comprar. Pero son este tipo de movimientos y este tipo de noticias las que llevan a este tipo de movimientos a las zonas de soporte en donde hay miedo en el mercado. Es en donde normalmente el precio se tiende a dar la vuelta. Igualmente mi intención es simplemente compartir con ustedes lo que estoy viendo y no deberían dejarse influenciar por mí ni por las noticias, ni siquiera por sus propias emociones, sino por su plan de trading para la toma de sus decisiones. Con respecto a que Changpeng Zhao haya sido condenado a 4 meses de prisión y todo lo demás que pudiera estar circulando dentro del mundo cripto, no es eso lo que está llevando a estas caídas generalizadas. Y para muestra es simplemente cuestión de ver cuáles son los valores naturales con los que Bitcoin está correlacionado o inversamente correlacionado para darnos cuenta. Podemos ver un aumento muy drástico en el dólar index, que siempre tiende a desfavorecer a los activos de riesgo. Del mismo modo podemos ver como el oro, justo de la mano con la fortaleza del dólar, está cayendo un 2%, que es mucho decir para un activo tan poco volátil. El S&P 500 está cayendo un 1.7%, tanteando con perder los 5,000, nivel clave para el S&P 500 que debe respetar para siquiera pensar que Bitcoin puede seguir manteniéndose en estas zonas altas del precio. Un aumento del 6.5% en el VIX, activo correlacionado inversamente con Bitcoin. Recuerden la frase de los operadores profesionales: tú no estás largo de Bitcoin, tú estás corto del VIX, de manera que cuando el VIX sube, Bitcoin cae, y una vez más se cumple. Y ya por último podemos ver al Nasdaq con caídas de hasta el 2.2%. En otras palabras, es sangre generalizada y es en la sangre en donde los tiburones salen a cazar. No te digo que tengas miedo ni avaricia, te digo que tomes decisiones informadas, que te acuerdes de darme un like y que me sigas tanto en YouTube como en todas mis redes sociales. Espero que termine de tener una feliz sesión.